Y está queriendo hacernos mejor todavía para estar esperando y recibiendo todas esas almas que ya están listas para la salvación. Por eso es importante aprender a orar y por eso es importante también hoy vamos a aprender qué diferentes tipos de oraciones hay. Bueno, para eso abrimos en primer libro de Reyes, decíamos, es en el capítulo 8, donde se habla de la dedicación del templo. Allí donde en un momento Salomón, la sabiduría de Dios apersonada, podríamos decir, porque Salomón clamó por sabiduría y sabiduría Dios le dio y Dios la da y sin reproche a quien se lo pida. Así que seamos salomónicos en todo el sentido espiritual, sobre todo de la sabiduría de lo alto. Y qué importante es tener sabiduría de lo alto para que entonces todo lo demás no nos falte. Si somos ricos en lo espiritual, en lo demás vamos a sobreabundar también. Así que es súper importante tener este vínculo fortalecido y crecido, que es la oración, de lo cual estamos aprendiendo. Y decimos, estamos acá en primer libro de Reyes, en el capítulo 8, para estar leyendo a partir del versículo 12. Y orando, primero, Señor, te damos gracias y te damos gloria por esta hermosa reunión. Tú hermoseas todo, Dios, nos hace sentir tan llenos como plenos. Nos podemos volver a ti desde nuestras propias situaciones, errantes muchas veces, pero venimos, Señor, a tu trinchera, venimos a tu roca eterna. Nos sentimos fuertes, fortalecidos, animados, levantados y en plena y amplia comunión y generosa comunión a través de tu sangre preciosa, Señor. Oh Dios, que en tu río cristalino de tu amor y tu Espíritu Santo nos haces fluir a ti y en tu propio seno nos recreas, Padre, en tu mismo Hijo Jesucristo, en quien, Señor, estamos y a quien clamamos y pedimos, amado, por la salvación de los miles y los 10.000 y los millones. Porque ese es tu plan, Señor. Serán aún 50, no podremos ni contarlos sin número, Señor, por la multitud que serán aún allí también en el cielo. En los brazos abiertos tuyos que están recogiéndolos a través de tantos ministerios tuyos, iglesias y también esta. En el nombre bendito de Jesús. Bueno, amados, vamos a estar leyendo entonces el primer libro de Reyes, versículo 12, y ahí arrancamos y leemos: en tu nombre, Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Versículo 12, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habita en la oscuridad. Versículo 21, dice: y he puesto, hablando del templo, en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti
y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que distes a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de su pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Darás lluvias sobre tu tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, para que vivan sobre la faz de la tierra que tú distes a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. También versículo 46 dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que lo peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y les lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de la que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú distes a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y por último, versículo 52, dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de todo de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Hasta ahí la lectura, amado. Gracias te damos, porque tú eres el Dios que escucha toda oración. Tú eres el Dios que nos moviliza a toda oración, porque a toda oración, Señor, tú estarás inclinado y tu oído estará atento. Gracias, Rey, porque este es un lugar y nosotros también somos tu lugar escogido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, qué lindo verlos, ¿no? Siempre uno dice algo parecido, pero de verdad que más allá de cuántos, muchos, pocos, lo importante es que estemos, ¿no? Y estamos. Y esto nos hace mucho bien. Eso nos hace mucha falta. Y cuando llegan los viernes, uno se siente un poquito como nuevo, ¿no? Como que en las primeras etapas, ¿no? Aprendiendo a orar, ¿no? Es un tema que parece que fuera solamente para principiantes. Sin embargo, la oración es algo que tenemos que seguir aprendiendo toda la vida. Es algo, hermano, que tiene mucho que ver justamente, mirá, en cuanto a contenido, en cuanto a largura de lectura. Hoy yo decía mientras leía, tendría que haber abreviado más,
¿no? Porque es como que se nos va tan largo la lectura que ya la gente dice, bueno, ya predicó, ¿no? Ya 30 minutos de lectura como que sonó mucho. Pero justamente cuando hubo tanta oración, cuando se estaba hablando del templo, cuando se estaba orando justamente desde el templo. Y más allá de que hoy que vamos a estar hablando de diferentes tipos de oraciones, más allá de que hay un tipo de oración, que es la oración que se hace en el templo, ¿no? Le damos gracias a Dios, como recién se oraba de acá. Ricardo decía cuántos años hemos estado deseando y buscando un lugar dedicado y consagrado para Dios, y acá lo tenemos. Qué lindo, ¿no? Porque sí hemos orado y Dios siempre sí nos ha escuchado, más allá de lugares, porque en realidad en este tiempo de la gracia dice que donde sea, ¿no? Donde estén 2 o 3, allí yo estoy, dice el Señor. Así que en el Teatro Metro, en la sala de conferencias, bajo un puente, como decíamos, ¿no? En cualquier lugar donde hay corazones bien dispuestos, pero cuanto más cuando el lugar es como este, y no solo por lo lindo y suntuoso y amplio y con tan grandes posibilidades, sino que es un lugar consagrado, ¿no? Un lugar que además lo tenemos que consagrar más todavía. Esto va en progreso, no te lo creas que ya está todo ganado, aunque uno dice, bueno, pero ya estamos adentro, pero ya lo explicamos. Estamos en un lugar donde tenemos que correr lo que son 3 etapas: el ingreso a la tierra prometida, el tomar posesión, estamos todavía en eso, y luego justamente que sea habitable el lugar, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando, pero aún así mismo ya es lo que es. Este es un lugar de donde se hace oración y Dios escucha la invocación que estamos haciendo, porque es un lugar que Él compra y redime para así, a través de su presencia, a través de su decisión y de su elección del lugar. Pero cuanto más también tenemos que entendernos que nosotros mismos somos como ese templo de Salomón y mucho más. El templo de Salomón pasaría a ser una referencia mundial. No importa en qué nación estuvieran los judíos, si ellos oraban mirando a Jerusalén, eso ya era suficiente en esa orientación espiritual para que la oración de ellos de cualquier latitud del mundo fuese escuchada, porque ese lugar, ese templo tan hermoso, tan consagrado, tan ideado, tan diagramado por Dios, sería el lugar escogido para Él por la habitación. Pero mucho más que ese templo maravilloso, que así lo fue de Salomón, y que de hecho fue destruido, y luego tuvieron que reconstruirlo en varias ocasiones. Más allá de ese templo, vos y yo somos templo de Dios. Y si vamos a hablar de tipos de oración, estamos ya diciendo y definiendo eso, que hay oraciones de templo y hay oraciones de templo. Hay oraciones de lugar, donde en la habitación estamos y nos congregamos, y qué fuerte es esa oración, ¿no? Qué poderosa, qué linda, que a elegir y a escogerla, porque si vamos a la calificación, bueno, el Pentecostés vino cuando estaban reunidos en un aposento alto, así que ven escaleras como acá. Y estaban puestos de acuerdo, estaban orando, estaban persistiendo en la oración, y no era una oración personal, unitaria y separada, cada uno por su lado, sino era una oración congregacional, y ahí descendió el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que nosotros, como veníamos diciendo, somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Aunque realmente hace aclaraciones que vale la pena entenderlas, tenerlas en cuenta, si es que las vamos a poder entender acaso. Pero en parte entendemos, en parte conocemos, pero algún día vamos a entender y a conocer todo, ¿no? Más cuando se dice, hablando de todo esto que estamos hablando, versículo 12, ¿qué dijo el sabio Salomón con sabiduría de Dios? ¿Qué dijo? Jehová ha dicho que Él habitará en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Que Dios habitará en la oscuridad? Uno podría darse a confusión, ¿no? Y eso yo me acuerdo que en su momento, hace años, cuando pasé seguramente por alguna prédica en esto, como que Dios me decía, no, es que Él está, digamos, Él existe, diríamos, en lo oculto, ¿no? Hay que, como dice la palabra, hay que buscar a Dios. Hay que escudriñar en lo que son las profundidades de Dios, y en ese sentido misterioso, no sé si se le puede decir, pero sí algo oculto, sí a la mirada humana, pero sí revelada a la mirada espiritual que Dios nos da a través de la fe. Y para eso uno puede decir, Dios está como en oscuridad, en el sentido que no está a la vista. Hoy la gente anda a tientas, nosotros estábamos a tientas también. Pero ese Dios inescrutable, hoy es un Dios revelado. Un Dios que también aclara esto, ¿no? Él diciendo, bueno, y podría decirlo como casi perito arquitecto, ¿no? Del diseño
de ese templo de Salomón, por decir, bueno, que es suntuoso, seguro que Dios va a querer habitar acá y puede habitar acá, pero ya aparte de la primera definición, también añade esta otra, versículo 27, era un sabio, él sabía esto y sabelo vos también. Él decía, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, hablando de Dios, el Dios celestial. Dice, he aquí que ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Y él igual decía, pero yo he hecho este edificio con todo, ¿sí?, este hecho glorioso y misterioso de lo que dijo primero y lo que dice ahora, que Dios no cabe en la plenitud del infinito mismo. Sin embargo, Dios está en nuestros templos. Dios está en esta su casa. Él como que se hace caber y quiere que sepas que Él está en este lugar. Y que Él está en ese lugar que sos vos mismo. Ese lugar que está preparado justamente como el templo de Salomón para que seas lo que sos y sos casa de oración. Porque cuando se habla de templo y cuando Jesús habló de templo, y está hablando de nosotros entonces y de este lugar, y de lugares similares a Jesús lo aplicó a una única y principal referencia, dijo que era casa de oración. Así que nos viene como anillo al dedo para el tema de hoy. Nosotros somos casa de oración. Nosotros somos templo de Dios. Nosotros estamos puestos justamente para poder estamos alineados para poder tener comunión y relación íntima con Dios. Es maravilloso. Más porque si aún vamos a hilar rápidamente los diferentes tipos de oración que se desglosan a través de esta sabia y extendida, pero con muchos contenidos motivacionales de oración hecha por Salomón, nos vamos a dar cuenta que realmente para lo que estamos hechos y capacitados y equipados y preparados como la casa que tenía preparada Salomón para Dios. Y no lo digo por lo lindo y suntuoso de toda la riqueza que Él puso en ese lugar, sino sobre todo por la riqueza espiritual que nos representa lo que dice el versículo 21, que es lo que te diferencia a vos y a mí y a este lugar también, que es el arca de la presencia de Dios. Eso era lo más importante en el templo de Salomón. Lo más importante es que nosotros tenemos el pacto de Dios adentro nuestro. Tenemos lo que significaba el arca del testimonio, que era el arca del pacto. Nosotros tenemos aquí adentro no lo simbólico de aquel momento que era eso, sino que tenemos la aplicación verdadera en esencia. Tenemos a Cristo, que es el nuevo pacto, está dentro de nosotros. Y porque el arca del pacto, estaba dentro del templo de Salomón, ese era un lugar, plataforma para la oración. Y vos sos una plataforma para la oración y acceder al mismísimo inaccesible Dios que parece que habita en la oscuridad, pero se muestra al descubierto para aquellos que tenemos esta fe verdadera, que es la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Así que nos tenemos que animar a esto tan lindo que se llama la oración. Y si vamos a hablar de tipos de oración, lo primero que tenemos que glosar en eso de tipos de oración es la primera de todas ellas. ¿Y cuál es? Es la oración propiamente en sí misma. Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de oración. Y vamos muchas veces a ir a Dios por esto, vamos a ir a Dios por lo otro, por aquello. Y muchas cosas nos van a hacer converger en Dios. Pero lo primero que habla en este listado, con ejemplos mismos concretados en todos estos motivos de oración que él deja ver, en esta larga oración de dedicación del templo, Salomón, lo primero que él dice, hablando de tantos tipos y motivos de oración, justamente habla de la oración propiamente de ella, así nada más. Como dice en el versículo 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Y bueno, luego viene lo que es clamor, ¿no? No, porque muchas veces nos olvidamos que Dios no está solamente para cuando estoy así que desesperado, clamor por ejemplo, y estoy frenético en un momento límite y parece que ya me estoy muriendo y ya Dios tiene que hacer ya mismo algo, y eso es un poco lo que se apareja para eso que es clamor, pero lo primero que nos está hablando es de oración, es que vengo a Dios aun cuando las cosas no están tan mal. Vengo a orar, ¿qué quiere decir orar? Vengo a hablar con Dios. Orar viene de la palabra oratoria. Y de eso se trata, no solamente venir a Dios cuando esto, cuando aquello, cuando el otro, porque necesito esto, porque Dios está pasando aquello, sino que voy a Él a orar, voy a Él a hablar con Él. Oración, oratoria con Dios. Eso de que pasa por alto y de largo, más allá de toda necesidad y situación circunstancial,
estoy ahí para Dios, estoy ahí para hablar con Dios. Primero, en todo tipo de oración, tiene que estar la oración relacional. La oración de vínculo con Dios, la oración de que estoy con papá Dios y hablo con Él. Aunque muchas veces no sea muy larga nuestra manera de expresarnos con Dios, porque a veces, como decimos, o se nos traba la lengua, ¿no? En eso que yo les digo, ¿qué es lo que yo más le digo a Dios? Señor, te amo, gracias. Y parece que uno estuviera con la lengua trabada y dijera solo eso, más allá de que a veces se nos traba la lengua también en lo que es hablar en lenguas. Porque se habla oración en el entendimiento y se habla oración en lenguas también. Y eso, hermanos, es algo invaluable. Eso es algo que tenemos que practicarlo, que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que ponerlo primero. Es lo primero antes de ir a Dios con tantas altas demandas y urgencias y emergencias y situaciones diversas. Bueno, vamos primero por Él y vamos a hablar con Él. Y vamos a hablar lo que no solamente nosotros queremos decir, sino cuando siempre hay un diálogo uno tiene que pensar qué es lo que al otro le interesa oír. Ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y a veces estamos siempre en esa manera tan unipersonal, pero es lindo presentarnos en oración para orar y hablar y ser y expresar en ese momento eso que le va a agradar a Él, ¿no? Y qué más lo que le agrada a Él que le demos nuestro amor. Ese es el primer mandamiento. Es lo que decíamos hace 2 viernes atrás, cuando, antes que se nos viniera la Semana Santa, estábamos hablando de estos temas también. Así que lo primero es orar. Los tipos de oración, que hay muchas y no nos va a dar hoy seguramente para todas, pero lo más importante, más allá de todos los otros tipos de oración, es que tengamos comunión con Dios, que tengamos esa relación personal con Dios, esa confianza ganada en aumento, donde realmente no sea algo tan extraño, tan atípico, tan esporádico, sino algo que sea algo común en nosotros, eso de tener esa relación con Dios, así como dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero ahí inmediatamente aparece ya lo que podemos llamar entonces el segundo tipo de oración. Estamos entonces ya en el versículo 28, donde se habla ahora del clamor. El clamor, yo no sé si alguna vez clamaste, yo supongo que sí. ¿Viste? Cuando estás en un momento extremo, cuando realmente casi es gutural, ¿no? Tu comunicación con Dios, gutural quiere decir que te sale del alma, ¿no? Que estás en un clamor, en un desespero, en un Dios escúchame, en Dios ayúdame. Y parece que hasta se te cambia la voz. Es como que realmente, como te digo, algo del alma, algo gutural que se expresa delante de Dios. Pero a la vez yo digo que es cerquita que está igual esto del clamor de la oración, ¿no? Como que la oración entonces no tiene que ser algo superficial, sino muy cerca arrimado al clamor, algo que salga del alma, nuestra oración. Algo que realmente muestre una voz interna de expresión de las entrañas con Dios. En nuestra desesperación, no solamente que podamos tener por X problemas, sino la desesperación por Dios que tenemos. Estamos desesperados por Dios y clamamos por Él. En la oración, pero también el clamor, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, ¿no? De entrar en momentos donde realmente la oración se sube de tono y pasa a ser un clamor. Y como, cuando siempre venimos comentando lo mismo, ¿no? Cuando Mati cayó, ¿cuántos dejaron de orar para empezar a clamar, ¿no? Y vino un momento de clamor. Vino un momento donde no es que Dios sea sordo, ¿no? Pero esa voz más alta, ese tenor más alto, esa frecuencia más subida, por eso parece que llega más todavía al cielo. Tanto que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde está eso? ¿En qué pasaje? A ver, ustedes saben, ¿no? ¿Dónde está Jeremías? 33. 3, ¿no? Ahí, ese es el teléfono de Dios. Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y cuando uno clama, entonces aprendamos eso, no clamemos solamente en momentos extremos. Y yo quiero entonces clamar siempre para que Dios siempre me responda y siempre me muestre cosas ocultas que yo no conozco. ¿Entendés? Porque a veces, si no, el clamor queda solo para aquello, pero es para esto otro también. Otro tipo de oración, entonces, es el clamor. Pero inmediatamente, bien de cabecera, ¿no? Lo que viene ahora, el tipo de oración que se menciona en el versículo 30, que es la oración pidiendo perdón por los pecados.
porque como dijo por ahí más adelante, ¿no? Versículo 46, porque no hay hombre que no peque. Entonces, es indudable que vos entrás en la presencia de Dios, empezás orando, te pones un poco a clamar capaz que en alabanza, en alegría, en júbilo o en desespero, no sé, pero inmediatamente Dios como que te va a querer tratar en eso, bueno, pero te tenés que acondicionarte porque estás en mi presencia y yo soy un Dios santo y mira acá y mira allá, y a veces lo que viene ahí en la presencia del 3 veces santo es convicción de pecado. Entonces lo que viene es justamente inmediatamente, ¿no? Que el mismo Salomón se sintió, diríamos de alguna manera, señalado en eso, pero sanamente, ¿no? Porque sabemos que hay perdón en Dios, sabemos que hay pecado en nosotros, sabemos que somos pecadores, no por eso hay licencia para pecar, pero sabemos que entonces hay resbalones y tropezones, pero hay que volverse a levantar. ¿Y cómo se levanta uno? Solamente con buenas intenciones. No te vas a poder levantar si no recibís primero el perdón de Dios, porque la carga y el peso del pecado no te va a dejar, porque eso te separa de Dios. Pero hay solución para el pecado, hay perdón en Dios. ¿Y dónde se soluciona? Justamente el problema del pecado se soluciona en aquel que es el perdonador. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dijeron aquellos cuando Jesús le trajeron un paralítico y le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y levántate y anda. Y empezaron a murmurar ellos: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre, yo, Jesús, decía él, en otras palabras, tengo potestad en la tierra para perdonar pecado. Le dice el paralítico: toma tu lecho y levántate y anda, porque ¿qué es más difícil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o levántate, decirle a un paralítico? Así que ¿quién es el que perdona pecado? Es nuestro Dios. ¿Y con quién estamos cuando oramos? Estamos con Dios. Y Dios como que te dice el balcón del cielo, te dice: estemos a cuenta. No sean tus pecados rojos como el carmesí, pero si están así, rojos como el carmesí, vengan a ser como blanca lana. Él puede limpiar esa mancha. La oración de confesión del pecado. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y eso, hermano, es cotidiano. Porque si vos mantenés cuentas viejas en eso, ya no vas a poder ni levantar la cabeza delante del trono. No vas a ni siquiera poder venir a la iglesia. Porque vas a sentir la carga del yugo del pecado y la separación que produce el pecado con tu Dios. Por eso hay de arranque, de cabecera, en tipos de oración, la oración del perdón de Dios. Dios es un Dios que perdona. Así que vos tenés que perdonarte. Después que te confesaste delante de Dios y Él te perdonó, ¿quién vos sos para no perdonarte? ¿O quién es tal o cual para acusarte de lo que Dios ya te perdonó? No vuelvas atrás tu mirada. Lo que Él limpió, no lo llames inmundo. Le dijo el mismo Dios, en los mismos cielos le dijo a Pedro: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, cuando bajó el lienzo y todo eso, animales eran inmundos para la ley judía. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Así que eso es importante. El Señor es alguien que santifica. Y hay que mantenerse correlativamente en esa línea de pensamiento y saber esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero también cuando se habla de oración de perdón, no es solamente el perdón de nuestros propios pecados, sino también por aquel que pecó contra nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Entienden eso? Porque no es solamente, en cuanto al pecado, no es solamente que yo peco. Hay gente que peca contra nosotros también. Y por eso hay que orar también. Por eso hay que orar también. Eso es algo que el Señor mismo nos enseñó. Y acá también ya se está dando esa línea de pensamiento. Porque si alguien te afrenta, alguien te hace doler, te hiere, no sé, lo que fuera, como dice acá, si alguno pecare, versículo 31, contra su prójimo, bueno, y ahí está hablando de orar. Entonces, por eso, ¿por qué hay que orar, hermano? Justamente porque cuando pasan estas cosas, uno, por supuesto, tiene que perdonar al agresor,
Pero tenemos que orar, dice la palabra de Dios, por nuestros enemigos. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué hay que orar por nuestros enemigos? Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y vos sabés que alguien que te toca a vos o a mí, eso trae consecuencias. Eso es algo inevitable dentro de lo que es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. De hecho, ya se está hablando de eso. Cuando alguno pecare contra su prójimo, dice que habría de suceder ¿qué? Versículo 32, que Dios haría recaer su proceder sobre su cabeza. Entonces hay que orar por nuestros enemigos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando se habla de orar por lo que es el perdón, no solamente oramos para que Dios nos perdone nuestros pecados, sino para que perdone a aquellos que están pecando, no solo contra Dios, sino contra nosotros también. Entonces tenemos que orar por ellos para que entonces no le pase aquello. Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. Y eso es una parte re importante. Vos estás haciendo sacerdotalmente lo que tenés que hacer. Cuando te pasa algo, no juntes enojo, no juntes bronca, eso te hunde a vos mismo, vos perdoná, pero orá por el agresor. Sé como Jesús en la cruz, orando por todos los que meneaban la cabeza y blasfemaban y decían todo tipo de cosas. Y eso, hermano, nos pasa a nosotros. Nos pasa porque estamos en las pisadas de Jesús, y eso es importante también en el momento de orar, no perder de vista en lo que es la oración del perdón, para que Dios también perdone a los demás, perdone el pecado que hayan hecho contra uno, pero también perdone el pecado que estén haciendo en otras direcciones, no tiene por qué ser contra uno. Tenemos que orar por nuestra nación. Perdona el pecado de nuestra nación. Perdona, Señor, la ideología, perdona la incredulidad, perdona. Hay que estar clamando por todo eso, pero sabiendo que Dios además, si bien hace recaer el proceder del impío sobre su propia cabeza, y por eso oramos por esa gente, para que Dios tenga misericordia, pero también tenemos que saber que Dios, versículo 32 al final, también justifica al justo y le da conforme a su justicia. Decimos amén. Así que oramos por el perdón. Oramos por el perdón también por los demás también. Pero también, por último, por hoy, vamos a mirar en el versículo 33 otra oración que esbozó Salomón. ¿Qué otra oración aparece ahí? En un espectro muy amplio, no tan completo como lo estamos viendo y vamos quedando ahora recién, pero para mitad de camino. Está orando por victorias. Puede ser que en algún momento, y por cierto sí, Israel estuvieran en derrotas. Y eso es algo que está dentro de las reglas de juego. Es algo que puede llegar a pasar como una instancia y una estación de tiempo que vos mismo podés cortar eso. Porque esto él lo relacionó a derrotas, versículo 33, Salomón lo está relacionando muchas veces con el pecado. ¿Cuándo es que las cosas no suceden y no avanzan y no están en la victoria que tuvieran que estar? Muchas veces cuando hay pecado. Y eso es lo que asocia inmediatamente el sabio Salomón cuando habla de un pueblo de Israel en derrota. Y habla justamente por haber, dice versículo 33, pecado contra ti. Pero si rogasen y suplicasen, entonces Dios los sacaría de la derrota y los llevaría a la victoria. Tenemos un Dios de victoria. Tenemos un Dios que cambia escenarios, un Dios que hace las cosas nuevas y puede hacer que las cosas que no están funcionando, que vos estás intentando y no lo estás logrando, muchas veces tenés eso en cuenta, puede ser por falta de dedicación y consagración a Dios. Ellos como pueblo de Dios de repente se acercaban como que se alejaban de Dios. Y cuando se alejaban empezaban a perder sus batallas, pero Dios habla a través de la boca de este sabio Salomón en relación al templo que somos vos y yo y este lugar también, que Dios es un Dios que va a escuchar la oración y va a conceder victorias. Dios te quiere dar una vida victoriosa. Amén. Y por eso hay que orar también. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias hasta aquí, vamos a ir dejando por hoy en esto que es el estudio hoy en cuanto a diferentes tipos de oración, tomando un nutrido pasaje
como es entonces donde vamos a retomar para la próxima, primer libro de Reyes, capítulo 8, en la largura, pero muy nutrida contenido de una dedicación de un templo, ¿eh? Y eso capaz que es lo que se nos venga prontito y hagamos inauguración, dedicación con toda esta formalidad o tomando ejemplo de acá, y que Dios nos dé una apertura en lo espiritual también y sea para que Dios vista de almas este lugar para lo cual justamente nos ha traído. Bueno, inclinamos nuestro rostro y orando.